Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. El primer ministro israelí informó la muerte de Mohammad Sinwar, el considerado jefe de Hamas en Gaza. Sinwar, hermano del asesinado líder del grupo islamista, era uno de los más buscados por Israel en el enclave palestino. El Kremlin respondió a Kiev sobre la propuesta de Volodymyr Zelensky de una reunión entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Asegura que un encuentro solo será posible si hay acuerdo entre los dos países en conflicto y anunció una próxima ronda de diálogos. Ya hay veredicto en el caso contra el considerado como el mayor pederasta de Francia. Un tribunal francés condenó al ex cirujano Joël Le Charnage a 20 años de cárcel por agresiones y abuso sexual contra 299 víctimas, la mayoría menores de edad. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu informó sobre la muerte de Mohammad Sinwar, el considerado jefe de Hamas en Gaza. Sinwar, hermano del asesinado líder del grupo islamista Yahya Sinwar, era uno de los más buscados por Israel en el enclave palestino. El primer ministro incluyó a Mohammad en la lista de los cabecillas de Hamas muertos durante declaraciones entregadas ante el Parlamento. Escuchemos. En 600 días de la Guerra del Renacimiento hemos transformado la faz de Medio Oriente, expulsamos a los terroristas de nuestro territorio, entramos por la fuerza en la Franja de Gaza, eliminamos a decenas de miles de terroristas, eliminamos a Deif, Haniyeh, Yahya Sinwar y Mohamed Sinwar. Y se cumplen 600 días desde que inició la guerra en la Franja de Gaza. La Organización de las Naciones Unidas acusó a Israel de ser responsable de un ataque contra un centro de distribución de ayuda humanitaria en el enclave palestino, en el que una persona murió y al menos 48 resultaron heridas, según el Ministerio de Salud gazatí. El ejército israelí negó ser responsable de abrir fuego contra la multitud congregada para recibir alimentos y afirmó que tan solo lanzó disparos al aire a manera de advertencia. Nuestro corresponsal Federico Cuerva-Verena nos reportó los detalles. Sí, recordemos que el de ayer fue el primer día de reparto a cargo de esta Fundación Humanitaria de Gaza, un grupo de contratistas privados de Estados Unidos respaldado por Israel para este nuevo sistema o nuevo esquema de entrega de ayuda limitada y militarizada. Ayer abrieron 2 de los 4 centros previstos bajo este plan, estos 2 centros ubicados en el área de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, y hacia allí llegaron miles de gazatíes a pie o incluso en carros tirados por burros para tratar de llevarse algunas de las cajas, unas 8.000 que dijo la Fundación haber repartido en la jornada de ayer. Pero en uno de esos puntos, en Tel al-Sultán, fue que se produjo ese desborde cuando la multitud hambrienta y desesperada derribó los alambrados para intentar llevarse esas cajas. Fue entonces que se escucharon esos disparos y también, según la Fundación Humanitaria de Gaza, sus empleados se retiraron de la zona. El ejército israelí dijo que esos disparos los efectuó a modo de advertencia, pero el Ministerio de Salud de Gaza hoy ha informado de la muerte de al menos una persona y de 48 heridos como consecuencia de esos disparos, mientras que Ajit Sungay, jefe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en los territorios palestinos ocupados, confirmó al menos 47 heridos y dijo que los disparos fueron efectuados por el ejército israelí. También consideró que lo ocurrido es un claro ejemplo de los peligros que tiene este nuevo sistema criticado por las agencias de la ONU y las organizaciones humanitarias debido a que no cumple los principios humanitarios básicos como independencia o neutralidad. Es por esta razón que la Fundación anunció que hoy no está realizando ese reparto, mientras que, como señalaban, las críticas se siguen sumando a este sistema, por ejemplo, por parte del alto comisionado de la UNRWA, Philippe Lazzarini, quien calificó este nuevo esquema de ayuda humanitaria como una distracción de las atrocidades y dijo que las imágenes de ayer fueron caóticas, indignas e inseguras y que son parte de este incumplimiento de los criterios básicos por parte de este plan. Tampoco alcanza para paliar la hambruna creciente en Gaza los pocos
cientos de camiones que Israel ha permitido entrar desde el lunes de la semana pasada y en muchos casos sometidos a situaciones de inseguridad. Y en otro frente de guerra, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció que sus tropas conquistaron la localidad de Konstantinivka en la región ucraniana de Sumy. Eso como parte de su objetivo de crear una llamada zona de seguridad para proteger a la población civil de las regiones rusas fronterizas con Ucrania. Mientras tanto, el Kremlin respondió a Kiev sobre la propuesta del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de una reunión entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos para buscar un camino hacia la paz. Asegura que un encuentro solo será posible si hay acuerdo entre los dos países en conflicto. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, anunció una próxima ronda de diálogos. Las conversaciones directas para la solución de todos los problemas se reanudaron el 16 de mayo en Estambul. Estuvimos preparados para ello desde hace tiempo, pero Ucrania se negó y sus amos, en persona, los actuales líderes europeos, no le permitieron unirse a este proceso. Durante las conversaciones del 16 de mayo en Estambul, una vez reanudada, insistimos en la derogación de todas las leyes discriminatorias. Seguiremos haciéndolo durante la próxima ronda de conversaciones directas, que anunciaremos próximamente. Y en la que supone su primera visita a Alemania desde que asumió Friedrich Merz como canciller, Volodymyr Zelensky fue recibido con honores militares en Berlín. En rueda de prensa, Alemania y Ucrania anunciaron que producirán conjuntamente misiles de largo alcance. Por su parte, el presidente ucraniano instó nuevamente a la OTAN a invitar a Kiev a una cumbre de la alianza en junio, advirtiendo que excluirlo sería una victoria para Vladimir Putin. Ahora vamos a Francia porque ya hay veredicto en el caso contra el apodado como Diablo de Bata Blanca, el cirujano francés Joël Le Charnec, que durante años abusó sexualmente de cientos de pacientes, la mayoría de ellos menores de edad. Y para ello conectamos con nuestra periodista en Francia, Erika Olavarría, que Erika nos va a contar ahora que ya terminaron de leer el veredicto. ¿Cuál es entonces la decisión final del tribunal y cómo fue recibido por las víctimas? Buen día. Sí, Elena, como se esperaba, el tribunal, la Corte, ha dado 20 años de cárcel para Joël Le Charnec con un periodo de cumplimiento obligado de la pena de 2/3. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si él cumple su pena de manera correcta puede salir antes de lo previsto. En cambio, la Corte no retuvo lo que pedía la Fiscalía, que era un periodo de retención de seguridad, esto es que una vez que él saliera en libertad condicional pudiera ir a un centro donde pudieran tratarle justamente sus problemas, ya que muchas de las víctimas consideraban que él tenía una perversión. También la Corte ha dictaminado 15 años de seguimiento psicosocial para Le Charnec y también le prohíbe el ejercicio de la medicina y de cualquier actividad relacionada con niños. La presidenta de esta Corte de 5 jueces leyó con una voz muy emocionada este veredicto, justamente explicó por qué no se le daba este periodo de retención de seguridad posterior a su libertad, este internamiento en un centro especializado. Ella dijo que bueno, que el riesgo de reincidencia no era tan grande y que esa medida siempre tenía que ser excepcional y además, dada su voluntad, ¿no es cierto?, de reparar el daño que le había causado y también dada su edad, 74 años. Justamente cuando estuvimos el día lunes en lo que fue el alegato de sus abogados, ellos dijeron que Le Charnec y pusieron el acento en que él quería volver a ser una persona normal y recuperar su humanidad. Y recordemos que durante todo este juicio él reconoció todos los delitos que se lo imputaron, algunos incluso durante este juicio, como por ejemplo el abuso sobre su nieta o sobre su vecina, y eso fue visto aparentemente como algo positivo por la Corte. Las víctimas estaban muy desilusionadas, ellos esperaban algo así. Recordemos que en Francia no se pena la serialidad del hecho de que él haya violado a una persona o a 299, es igual, la pena máxima son 20 años. Ellos esperan que ahora hay un cambio legislativo
legislativo, que sirva este caso de ejemplo para reformas quizás del Código Penal, justamente la que tiene que ver con la serialidad. Una de ellas decía, bueno, sabíamos que 20 años era lo máximo, ¿por qué le dan esa obligatoriedad de 2/3? ¿Por qué podría salir antes de lo previsto, antes de los 20 años? Si ya sabíamos que era poco, ¿por qué le dan eso? Y otra de las víctimas decía, bueno, estoy muy desilusionada, estoy en shock, pero quizás hay que creer que con ese seguimiento psicosocial que él va a tener, va a volver a ser una nueva persona. Hay que darle quizás una oportunidad y espero yo equivocarme, dijo. Erika Olavarría, gracias por la información. Pendientes, por supuesto, como bien dices, insuficiente 20 años, sin embargo, es la legislación francesa la que dicta esta sentencia. Gracias. Y ahora de Francia nos vamos a España. Ahí 4 mujeres y 3 niñas murieron tras volcarse una pequeña embarcación de migrantes al llegar a un puerto en las Islas Canarias. Los servicios de emergencia informaron que unas 160 personas viajaban en la precaria embarcación que se dio vuelta cuando se le aproximó un barco de salvamento. Varios de sus ocupantes fueron atendidos por ahogamiento grave y algunos tuvieron que ser trasladados a hospitales en Tenerife, donde son atendidos. Un bebé todavía permanece desaparecido. Y ahora vamos al continente africano. En Namibia, desde 28 de mayo, se conmemora por primera vez el genocidio de los herederos y los namas. Estos 2 pueblos sufrieron el primer genocidio del siglo XX. Entre 1904 y 1908, Alemania, que había colonizado el país, masacró a 60.000 herederos y 10.000 namas. Creó campos de concentración y realizó experimentos médicos con estos pueblos indígenas. Crímenes reconocidos ya por primera vez por Berlín en 2021. A continuación les ampliamos la información. La labor de memoria continúa en Namibia. Hace 2 años, en Windhoek, la capital, se descolgó la estatua de un comisario del ejército colonial alemán. Este año, por primera vez, se conmemora el genocidio cometido por Alemania a principios del siglo XX. Entre 1904 y 1908, las tropas coloniales alemanas masacraron a 60.000 herreros y 10.000 namas, 2 pueblos del país africano. En aquella época se habían rebelado contra la confiscación de sus tierras y la explotación de sus mujeres por los colonos. Los alemanes cometieron el primer genocidio del siglo XX, incluso instalando campos de concentración, hechos reconocidos por primera vez por Berlín hace 4 años. No podemos borrar el pasado, pero reconocer nuestra culpa y pedir perdón es un paso importante para afrontar estos crímenes y forjar juntos el futuro. Un reconocimiento, pero no disculpas oficiales ni reparaciones. Alemania solo había ofrecido a Namibia un acuerdo de desarrollo por un valor de $1.100 millones en 30 años. Una oferta que fue rechazada por los namibios que manifestaron en masa. Aunque las negociaciones siguen en curso, los descendientes de los herreros y los namas exigen más a la antigua potencia colonial. Queremos una disculpa, el reconocimiento del genocidio y reparaciones por lo que hemos perdido, en particular el despojo de nuestras tierras. En Namibia, el 28 de mayo, día en que en 1907 Alemania anunció el cierre de sus campos de concentración, se convirtió en día festivo, una conmemoración que debería tener lugar cada año. En otro orden de ideas, en Argentina, el juicio por la muerte del astro del fútbol Diego Armando Maradona dio un vuelco inesperado después de conocerse la participación de la jueza en un documental sobre el caso. La magistrada fue apartada del proceso y el jueves se decidirá si debe anularse en su totalidad. Albert Naya nos amplía. Un futuro documental sobre el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y una protagonista, según la Fiscalía, que iba a ser una de los 3 jueces que decide el caso. El proceso judicial que debe decidir si la muerte del Pelusa se trató de un homicidio corre el riesgo de comenzar de cero. Tras conocerse la participación de la jueza Julieta McIntosh en la serie documental, la magistrada fue apartada del caso por petición unánime. Lo que no esperábamos que ella viniera con esa prepotencia de que yo no fui, no tengo nada que ver. Incluso, ustedes habrán podido ver, cuando se estaba pasando el tráiler, ella decía, no soy yo. Y era la imagen de ella hablando, hasta que se pasó la nota donde ella reconocía de cómo iba a ser el documental. También por la parte defensora. Entonces, yo si hubiese tenido a alguien
condenado por McIntosh, hoy estoy pidiendo la nulidad. Esto es un escándalo y unas ramificaciones que va a continuar. Una sesión que no ha estado exenta de tensión. ¿Qué preguntas qué sentís cuando... El principal señalado por la muerte del campeón del mundo fue agredido al entrar en el edificio. Y una conclusión. Primero que el juez que venga, este cuarto juez que va a reemplazar supuestamente a la doctora McIntosh, no vio las 22 jornadas o las 20 jornadas y los 43 testigos. Y tiene que tener conocimiento de eso. Ya me compuse antes de que ustedes me abruman, me pongo... Por lo tanto, el jueves se decidirá si el juicio que se ha producido hasta la fecha debe anularse. Fin del informativo. Gracias por su compañía. Hasta la próxima.